Porque si realmente entendemos qué son las bendiciones de parte de Dios, no tendríamos que sentirnos interesados para nada. ¿Por qué nos podemos sentir muchas veces culpables o un poco incómodos hablando de bendiciones? Porque pensamos en las bendiciones de una manera terrenal y no de una manera espiritual. Podemos creer que simplemente bendición significa una cuenta bancaria bastante, no sé, buena, fluente, ¿verdad? O podemos pensar que una bendición simplemente es éxito en el mundo, y la realidad es que no es así. Ser bendecido va mucho más allá de eso. Y Dios quiere bendecirnos de sobremanera en este año, y estoy plenamente convencido de que ya nos ha bendecido. Pero ¿sabes cuál es una de las bendiciones más grandes de todas? El poder ver las cosas de una manera espiritual. Cuando tú eres bendecido con poder ver las cosas de una manera espiritual, es que cuando te das cuenta de las cuantas bendiciones que Dios te ha regalado. Hoy vamos a hablar eso el día de hoy. Este no es el evangelio de la prosperidad. Este no es que metes un sol y sacas tres. O que si realmente te acercas a Dios te va a dar éxito en el mundo. Porque la realidad es que muchos de nosotros no vamos a vivir esas cosas. Estos son bendiciones espirituales. Y estoy seguro que si logramos entender lo que es verdaderamente una bendición, va a cambiar nuestra vida como discípulos. Porque las bendiciones de Dios están enfocadas en hacernos más como Jesús, acercarnos más a Dios, y que un día estar con Dios en el cielo. ¿Ven? Por eso el título de mi clase es Bendecidos por el Espíritu. Bendecidos por el Espíritu. Y es un increíble título, porque vamos a ver cómo Dios bendice a las personas. ¿Qué es ser bendecido por el Espíritu? Pensar espiritualmente. Pensar diferente a lo que piensa y como piensa el mundo. Y vamos a ver cómo el Espíritu bendice a las personas en Mateo 4, versículo del 1 al 2. ¿Están ahí conmigo, chicos? Dice en Mateo 4, bueno, tenemos que hablar del contexto de esta escritura. El contexto de esta escritura en Mateo 4 es Mateo 3, ¿ven? ¿Y qué pasa en Mateo 3? Terminando Mateo 3, Jesús es bautizado. Sabemos que él no tenía que ser bautizado porque no había ningún pecado que ser perdonado. Él no tenía nada de que arrepentirse, pero él dice, y Juan entendía esto. El que lo bautizó sabía que él no tenía que hacerlo, más Jesús dice, tenemos que cumplir con toda justicia. Estoy convencido de que Jesús nos está enseñando lo que tú y yo ahora tenemos que hacer. Pero en Mateo 4 vamos a ver, después de ese día increíble que fue su bautismo, lo que sucedió acá. ¿Están ahí, familia? La Biblia dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Acá dice que Jesús tuvo hambre después de 40 días y 40 noches de haber ayunado. Yo conozco personas que tienen hambre después de haber comido. Jesús tuvo después de 40 días y 40 noches. Más espiritual, ¿verdad? Vamos, David. Pero vamos acá que después de 40 días y 40 noches Jesús tuvo hambre. Pero no podemos pasar por alto lo que dice en el versículo 1. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. ¿Quién puso a Jesús en el desierto? El mismo Espíritu. Justo después de ser bautizado, justo después de ser increíble en su vida, fue el mismo Espíritu que lo llevó a ser probado al desierto, y acá fue tentado por Satanás. Como dije antes, ser bendecido espiritualmente es pensar diferente al mundo. ¿Y qué? Ser bendecido por el Espíritu es ser bendecido a través de pruebas y luchas en nuestras vidas. Sé que se requiere una mentalidad diferente, y eso es exactamente lo que Dios quiere enseñarnos el día de hoy. Porque Dios ha estado bendiciéndonos, pero tú puedes estar ciego a la bendición. Estoy seguro que esos 40 días y 40 noches que Jesús pasó en el desierto ayunando, no sirvió nada más para que ser preparado, para resistir y luchar, y después de ahí estar dispuesto
y listo para predicar el Evangelio. Tenemos que entender que cada cosa que Dios permite en nuestras vidas es con un propósito. Sí, vamos. Y créeme, si tú pasas 40 días y 40 noches sin comer y resistes las tentaciones de Satanás, estás dispuesto a hacer cualquier cosa. Hoy estoy seguro que si logramos entender lo que Dios nos quiere decir el día de hoy, veremos las bendiciones en todo lugar que vamos. Porque realmente Dios quiere hacernos más como Jesús, estar más cerca de Él y vernos un día en el cielo. Pero para eso necesitamos pensar espiritualmente y no como el mundo piensa, sino como la Biblia y Jesús nos dice. Como dije antes, mi título es Bendecidos por el Espíritu y vamos a empezar con una oración. Vamos, hermano, vámonos. Dios Padre Santo, Señor, muy buenos días, Padre. Padre, en esta oportunidad venimos a ti a rogarte, Padre, que seas tú abriendo nuestros ojos espirituales, Señor. Padre, sé que quieres llevarnos a pensar diferente a lo que piensa el mundo, Señor. Padre, aunque a nuestros corazones terrenales, pecaminosos, nos cueste pensar y entender que tú, Padre Santo, eres el que está por encima de todo dolor y sufrimiento, con un propósito. Permite que podamos entender lo que nos quieres decir, Señor. Sí, por favor. Padre Santo, por favor, cuídanos de pensar como lo hace el mundo, de correr de las bendiciones que tú nos estás dando, Padre. Permítenos, Padre Santo, que esta palabra llegue no solo a nuestras mentes, sino que pase directo a nuestros corazones, Señor, para que podamos tomar decisiones y realmente entender y comprender cuánto nos amas el día de hoy. Padre Santo, guía este mensaje, pido por los corazones de los discípulos y de las personas que nos visitan el día de hoy. Padre, todo esto te lo oro, te lo ruego, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Ok, familia, vamos a ir a Génesis, versículo 16. Vamos, Juan. Hoy vamos a entender algo que tú y yo ya sabemos, porque la realidad, si me pongo a preguntarles quién realmente le gusta sufrir acá, yo creo que muy poco levantaría la mano. Pero vamos a entender realmente lo que Dios quiere hacer por medio del sufrimiento. Génesis 16, todos saben acerca de Abraham. Si no sabes quién es Abraham, Abraham es el padre de la fe. Y a Abraham fue dada una promesa de parte de Dios que iba a tener un hijo y que su descendencia iba a ser tan grande como las estrellas en el firmamento. El único problema es que tenía más de 80 años y su esposa no podía tener hijos. Había problemas, ¿verdad? Como que la promesa y los hechos no cuadraban, ¿verdad? Pero Abraham fue dada esa promesa y después de algunos años de dar la promesa, esto es lo que estaba pasando con Abraham y su esposa Sarai. Versículo 1, capítulo 16. Contigo. Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, aunque la promesa ya había sido dada. Pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham: el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto ve y acuéstate con mi esclava Agar, tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Vamos a entender acá. Acá Abraham y Sarai habían recibido una promesa. Y ellos dijeron: ok, vamos a creer. Pero después de mucho tiempo ya no podían aguantar más. Sarai comienza a dudar si realmente la promesa era verdadera o si de pronto la promesa no era mediante ella, pero podría ser mediante la esclava que ella tenía. En ese tiempo la esclavitud era no simplemente tratar mal a las personas, sino que eran trabajadores que estaban bajo el dominio de las personas. Pero vamos acá. Sarai comenzó a sufrir porque la promesa no era cumplida. Entonces decidió ¿qué? Huir. Comenzó a buscar caminos fáciles para que la promesa fuera cumplida. Y muchas veces Dios nos promete algo, pero porque no sabemos esperar, porque nos duele mucho el esperar, comenzamos a tomar acción propia, queriéndole ayudar a Dios en sus promesas. Esto fue lo que le pasó a Sarai. Ella no pudo esperar porque el sufrimiento era mucho. No pudo esperar tanto. Comenzó a dudar y mandó a su sierva, si esclava, a tener un hijo con su esposo. Vamos a seguir leyendo. Versículo 4.
Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta Agar de que ella estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueño. Entonces Sarai le dijo a Abraham: tú tienes la culpa de mi afrenta. Yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Versículo 6. Tu esclava está en tus manos, contestó Abraham. Haz con ella lo que bien te parezca. Y de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar que ésta huyó al desierto. Vemos acá que después de Sarai tomar acción y tratar de ayudarle a Dios, ella comienza a sufrir aún más. Y eso es lo que pasa cuando tú y yo decidimos tomar acción en lo que Dios ya dijo que nos iba a dar. Si tú crees que tú necesitas ayudarle a Dios para que cumpla sus promesas, estás muy equivocado. Pero vemos acá que ella hizo lo que quiso y al final, cuando empezó a sufrir, le echó la culpa a la esposa, ¿verdad? Y yo sé que ninguna esposa acá es así, pero lamentablemente Sarai sí lo era, ¿verdad? Ya acá tenemos esposas increíbles, sobre todo la mía. Ella no hace eso. Pero el punto de eso es que ella comenzó a sufrir por su propio pecado. Pero ¿quién se vio realmente afectada? Agar, la esclava. Ella comenzó a sufrir. Vamos a seguir leyendo. Versículo 7. Muy bueno, bro. Allí, junto a un manantial que está en el camino a la región del sur, la encontró el ángel del Señor y le preguntó: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi dueña Sarai, respondió ella. Vemos acá otra mujer, otro ser humano corriendo del dolor. Vemos acá un patrón de que todas las personas cuando empezaron a sufrir querían correr del dolor. Cuando Sarai ya no quería esperar más y no podía aguantar el dolor de esperar, quiso tomar las riendas de la promesa de Dios. Quiso huir del dolor. Cuando Agar comenzó a sufrir, ¿qué fue su respuesta? Huir del dolor. Y muchos de nosotros, o yo diría todos nosotros, tenemos esa misma naturaleza. Amén. Todos queremos correr del dolor, pensando que el dolor es algo malo en nuestras vidas. Predica, hermano. Pero cuando realmente vamos a entender lo que Dios tenía para decirle a esta mujer que estaba sufriendo. El versículo 9. Es verdad, no vuelvas porque estás sufriendo. No dice eso, ¿verdad? Dice: vuelve junto a ella y sométete a su autoridad, le dijo el ángel. De tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Estás embarazada y darás luz a un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado su aflicción. Versículo 13. Como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre el Dios que me ve, pues decía: ahora he visto al que me ve. Acá el ángel del Señor, que muchos teólogos piensan que era Jesús reencarnado, que pensarían que el ángel del Señor era Jesús, le dice: estás sufriendo, ahora vuelve a donde estabas. Vuelves al lugar donde estabas sufriendo, porque de ahí es que la promesa de ser bendecido saldrá. La realidad es que para Agar la promesa, la bendición iba a venir cuando ella volviera ¿a qué? Al dolor que antes la hizo a huir. El punto de todo eso es que ese es muchas veces nuestro corazón. Muchas veces queremos correr del dolor sin entender que es mediante el dolor que la promesa de Dios va a ser cumplida. Vamos. Hoy Dios nos va a enseñar a través de la bendición, de las pruebas y las luchas, para ser más como Él, para estar más cerca a Él y un día poder ver a Dios en el cielo. Pero eso requiere de una bendición aún más grande: empezar a ver las cosas de una manera espiritual, no como las del mundo. Y acá vimos esta escritura: todas las personas estaban viendo el dolor como algo malo, y era mediante el dolor que la promesa y la bendición iba a venir. ¿Están conmigo, chicos? Vamos, Juan. Hoy el reto es ese: que tú puedas pensar no como piensa el mundo, sino como piensa Jesús. No como piensa el mundo, sino como piensa y nos dice la Biblia. ¿Están conmigo, familia? Por eso el día de hoy tengo 3 razones por las cuales tú y yo pasamos por desafíos y sufrimientos. Primer punto: bendecidos por el Espíritu para ser salvos. Bendecidos por el Espíritu
para ser salvos. Vamos a ir a Juan 9. Vamos. Espero que si nos visitas el día de hoy no estés todavía lo suficientemente asustado como para salir corriendo. Pero si te quedas un poco más y escuchas lo que la palabra nos tiene para decir hoy, saldrás de acá renovado. Es más, te puedo decir, tu vida no volverá a ser la misma. Amén. Y en Juan 9, versículo 1, la escritura dice así: bendecidos por el Espíritu para ser salvos. Versículo 1 dice: a su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿para que este hombre haya nacido ciego, quién pecó? ¿Él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Amén. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con saliva y se lo untó en los ojos al ciego. Acá Jesús puede hacer lo que quiera, ¿verdad? Él es Dios. Amén. Dice, y diciéndole: ve, versículo 7, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Sus vecinos y los que habían visto pedir limosna decían: ¿no es el que se sienta a mendigar? ¿No es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban: sí, es él. Otros decían: no, no es él, sino que se le parece. Pero él insistía: soy yo. Amén. ¡Wow! ¡Qué escritura increíble! Acá vemos un hombre, acá vemos un milagro increíble a través de una prueba increíble. Este hombre había nacido ciego. Este hombre no podía ver desde su nacimiento, no pudo ver absolutamente nada. Y los discípulos no entendían por qué. Los discípulos preguntaban: ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y ellos seguían buscando culpables para el sufrimiento de este hombre, cuando realmente el sufrimiento se los había dado Dios con un propósito: que él fuera salvo, que él conociera a Jesús, que él fuera curado y él fuera salvo. ¿Están conmigo, chicos? Muchas veces queremos buscar culpables. ¿Acaso hice algo mal que estoy pasando por esto? ¿Acaso quién hizo mal? Y realmente Dios está detrás de todo esto para la salvación de las almas. Este hombre nació ciego. ¿Qué quiere decir? Que Dios escogió esto para él. Ciego de nacimiento. ¿Por qué tú y yo sufrimos? Para salvación, ya sea de nosotros o sea de los demás. ¿Por qué? Muchas veces el sufrimiento es una bendición, porque nos lleva a Dios y ser salvos. Claro, no se siente bien, y por eso vimos anteriormente que queremos correr del dolor, cuando es en medio del dolor que la bendición y la salvación se encuentran. Hoy quiero preguntarte: muchos de nosotros tenemos que pensar cómo llegamos al reino de Dios, cómo llegamos a la iglesia verdaderamente. Si tú hubieras tenido una vida perfecta, si no hubiera problemas en tu vida, ¿realmente estarías buscando a Dios? Obviamente no. Serías muy orgulloso, estarías lleno de soberbia y no necesitarías de Dios. Porque este hombre nació ciego para salvación de él. Yo soy un ejemplo vivo de esto. Como dije antes, yo estoy acá en Perú, pero yo no soy peruano. Bueno, al menos no físicamente, pero sí de corazón, Pero yo nací en Colombia, donde nací en una familia de clase media alta. Nunca me faltó absolutamente nada. Mis papás tenían un increíble matrimonio. Nunca nos faltó absolutamente nada. Mis padres tenían una empresa y hacían mucho dinero, o al menos lo suficiente para irnos de vacaciones a muchos lugares en el mundo. Pero esto acabó y mis padres cayeron en la bancarrota. ¿Hasta dónde llegó la bancarrota de mis padres? Ellos ya no tenían cómo pagar, nos tuvimos que mudar de casa porque íbamos a una casa que yo creo que tenía por ahí unos 8 cuartos, unos 4 pisos, a un apartamento de 2 cuartos, 3 cuartos, donde mis padres ya no podían pagar, no sabían cómo realmente encontrar dinero para pagar este apartamento. Y empezamos a sufrir.
Mis padres decidieron, ok, acá estamos sufriendo. Entonces, ¿dónde es mejor sufrir? Vamos a sufrir acá en Colombia, porque ellos no tenían para pagar nuestros estudios. Ellos no tenían para pagar los estudios de sus hijos que habían acabado el colegio. Y que vamos a ir a los Estados Unidos. Pero no fue a pasarla bueno, fue a seguir sufriendo. Si llegaron a los Estados Unidos, mi padre siempre que había sido un jefe, siempre mandando porque él había sido un jefe, se vio vendiendo flores en los semáforos de los Estados Unidos. Después de haber sido un jefe de muchas decenas de personas. Mi madre a sus 50 años, que siempre había sido contadora de profesión, siempre había estado ahí bajo las cuentas, se vio, bueno, en un trabajo mucho más fuerte físicamente, que era limpiando casas. Fue una gran bendición, pero mi madre no estaba preparada para eso. Y ellos comenzaron a sufrir. El momento es que te pones a preguntarte, ¿por qué Dios? Yo llegué a los Estados Unidos y empecé a trabajar con 17 años, siendo un indocumentado en los Estados Unidos, sin la oportunidad de estudiar. Pero no huimos del dolor. No huimos del dolor porque sabíamos que al final huir del dolor no sacaba absolutamente nada. Hubo muchas tentaciones de empezar a hacer las cosas de una manera ilegal, sacar papeles de manera ilegal, pero no lo hicimos. Y Dios bendijo. Amén. ¿En qué sentido? Me dio papeles a mí. Me dio la oportunidad de estudiar una carrera, 100% paga por el Estado, y ser salvo el último ciclo de mi carrera. Y el día de hoy soy un discípulo gracias a eso. Amén. ¿Por qué mis padres cayeron en bancarrota? Porque yo y mi familia tenían que ser salvos. Tenemos que entender que todas las cosas que pasan es para salvación. Y hoy mi hermano, mis papás tienen la oportunidad de ser salvos gracias a lo que en algún momento decidimos correr. Gracias a lo que en un momento nos hizo sufrir. ¿Están conmigo, chicos? Dios nos bendice con sufrimiento para salvación, no solo para nosotros, sino para las personas a nuestro alrededor. Si nos visitas el día de hoy, ¿por qué crees entonces que estás pasando por las pruebas? Si estás pasando por pruebas, solo hay una razón: Dios quiere salvarte. Y si eres discípulo, ¿cómo estás viendo los sufrimientos de tu familia? Si eres discípulo, ¿cómo estás viendo los sufrimientos de las personas que amas? ¿Estás confiando en Dios? ¿O estás sucumbiendo a la ansiedad, a la preocupación? Porque no estás entendiendo que Dios tiene un plan para ellos. Hoy tenemos que empezar a ver que Dios trabaja mediante la bendición del sufrimiento para salvación. ¿Están conmigo, familia? Segundo punto: bendecidos por el Espíritu para mantenerlos salvos. Bendecidos por el Espíritu para mantenerlos salvos. Y dicen, no, Juan Carlos, no. Yo pensaba que era solo para ser salvos, no para mantenerlos salvos. Yo no quería sufrir más. Y espero que Dios te permita pensar diferente el día de hoy. Dios permite el sufrimiento para mantenernos salvos. Vamos, Juan. Y esto al final es aún más importante que el primer punto. Porque la parte difícil del cristianismo no es ser salvo, sino mantenernos salvos. No es difícil ser salvo, solo tienes que creer el mensaje, arrepentirte de tus pecados y ser bautizados. Esa es la parte fácil del cristianismo. La parte difícil es mantenernos firmes hasta el final. Y por eso Dios nos bendice con el Espíritu mediante el sufrimiento. ¿Están conmigo, familia? ¿En qué pensamos cuando pensamos en sufrimiento? Bueno, podemos pensar en Jesús, ¿verdad? Pero ¿quién fue la segunda persona que más sufrió después de Jesús? No digas que tú no has sufrido nada. No, comparado a este hombre que vamos a leer el día de hoy, que es Job. Vamos a ir a Job, capítulo 1. Vamos, Job. Después de Jesús, soy yo. No, te aseguro que no. Vamos, Juan. Vamos, hermano. Vamos. En Job 1, versículo 8, dice así. Contigo. Este es Dios hablando. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto, intachable, que me honra y vive apartado del mal. ¡Wow! ¿Te imaginas que Dios hablando de ti hablara así?
Un hombre o una mujer intachable. ¿Qué dice ahí? Que me honra y vive apartado del mal. Seguramente un hombre así nunca va a sufrir. Pensaríamos nosotros. Vamos, Juan. Porque el mundo tiene esa mentalidad. No, si eres bueno no sufres. Pero eso es pensar como el mundo. Versículo 9. Y acá está Satanás. Le replicó: ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? Le está diciendo: ¿acaso Job se porta bien por nada? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo ha bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Satanás está diciendo: ese hombre simplemente es un interesado. Quítale todo, a ver si no te maldice. Dicho es, dice, versículo 12: muy bien, le contestó el Señor, todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. ¿Sabemos qué pasó después de esto? Él pierde todas sus riquezas. Él pierde todos sus siervos, son asesinados, y todos sus hijos mueren ese mismo día. Acá vemos al hombre más justo, el más recto ante los ojos de Dios. Y cuando Dios veía la tierra, él veía la luz más brillante de todas, y ese era Job. Él era un hombre muy rico, pero también justo e intachable. Y algo que me impresiona mucho es que Job pasó por la prueba de las riquezas. Bueno, no sé si ustedes recuerdan cuando Jesús decía: les aseguro que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Pero Job pasó la prueba de la riqueza. Porque muchos, si tuviéramos riquezas, dejaríamos a Dios inmediatamente. Y muchos de nosotros, gracias a Dios, no vamos a vivir esa prueba. Algunos de pronto sí. La realidad es que yo no quiero pasar por esa prueba. Porque dice que es más fácil que un camello pase por la hoja de una aguja. No sé cómo tiene sentido eso. Pero él pasó por la prueba de la riqueza. Una prueba que muchos no vamos a vivir, pero no solo eso. Vemos que Dios estaba tan animado de Job que le habló, y se lo tenía que decir a Satanás, ¿verdad? ¿Has considerado a este hombre? ¿Has considerado a este hombre que es justo e intachable? Y él le dice: ¿acaso lo está haciendo por nada? Y Dios permite que todo se le quite, inclusive sus hijos. Para los que son padres, ustedes pueden imaginarse algo así. El dolor de perder sus riquezas, el dolor de perder sus siervos y todos sus hijos. Si fuera poco, llegaron 3 amigos religiosos a hacerle persecución. Es decir, conocemos la historia, llegaron 3 amigos religiosos a hacerle persecución, diciéndole: arrepiéntete. Y vos como: ¿pero de qué? No sé qué hice. Y en el capítulo 2, versículo 9, no tienen que ir allá, dice la esposa de Job: todavía mantienes firme tu integridad, maldice a Dios y muere. Esa era la esposa que tenía Job. Y ahí es cuando yo tengo que hablar de lo agradecido que estoy de estar casado con una increíble mujer de Dios, amén, que es mi esposa Juliana. Imagínate eso, que tu esposa te diga: maldice a Dios y muérete. ¿Qué clase de mujer es eso? Y esposas, tenemos que hablarle bien a nuestros esposos. Es como, ¿cómo nos estamos ayudando? ¿Cómo les estamos hablando, verdad? Pero en medio de incluso de sus amigos religiosos y su esposa, que no era muy buena, él se mantuvo firme a Dios. Amén. Pero nada como una mujer que en medio de las pruebas te apunte a Dios. Y yo tengo el honor de decir que tengo una. Amén. Te amo. Pero vemos acá, Job fue bendecido con increíble sufrimiento. ¿Para qué? Para mantenerse salvo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, vamos a ir a Job 42. Vamos, Juan. ¿Están conmigo, familia? ¿Están animados el día de hoy? Amén. En Job 42, la escritura dice así: Job respondió, versículo 1:
Job respondió entonces al Señor, le dijo: yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Muchas veces pensamos que a Dios se le pueden frustrar los planes en nuestra vida. No, es que nosotros no estamos viendo las cosas de una manera espiritual, es otra cosa muy diferente. Vamos, Juan. Yo sé muy bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este? Has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Dijiste: ahora escúchame, voy a hablar. Yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y cenizas. Amén. ¿Qué tenía que hacer el hombre más justo y recto de todos? Arrepentirse en polvo y cenizas. Había un pecado dentro de Job y sabemos que no era perfecto. Por eso es que tuvo que venir Jesús, ¿verdad? A morir por nuestros pecados. Pero el hombre más recto y justo también tenía pecado. Y Dios permitió su sufrimiento para que él pudiera arrepentirse. Sufrimos para mantenernos salvos. Lo increíble es que acá Dios nunca le dice por qué lo hizo. Pero mi teoría, yo creo, es que Job creía, estaba muy confiado y creía que realmente él sabía cómo funcionaba Dios, cómo él creía conocer realmente a Dios, y Dios realmente le enseñó aún más de lo que no sabía, su soberanía. Amén. Muchas veces creemos saber cuando realmente no sabemos, y por eso es que sufrimos. ¿Para qué? Para realmente conocer a Dios. Pero Dios. Como dije antes, los sufrimientos son para mantenernos salvos. Y este año ha sido el año de las bendiciones. Estoy seguro que Dios ha derramado este año más que en otro año muchas más bendiciones de lo que hemos pensado, a través de pruebas y sufrimientos. Este año ha sido uno de los más retantes de mi corta vida. Ha sido muy difícil, pero sé que no se compara ni con Jesús ni con Job. Pero sé que no ha sido tampoco para mí el único que hemos sufrido. Y sé que también lo hemos sentido dentro de la iglesia de Lima. Muchos sufrimientos y muchas pruebas. ¿Y sabes qué? Dios ha derramado sus bendiciones. Pero no es coincidencia que este año de las bendiciones haya habido el mayor número de personas alejándose de Dios que en cualquier otro año dentro de la iglesia. Porque la realidad es sí, muchos se han alejado de Dios. Se han alejado de la iglesia porque no supieron aceptar las bendiciones en su vida. La realidad es que tenemos que empezar a ver las cosas de una manera espiritual. Porque la realidad es que la misma bendición de Dios para hacerte mejorar es la misma prueba de Satanás para hacerte empeorar. Tú decides si la prueba, si la bendición te hace mejor o te hace peor. Y tú eres tú eres el que o el que la que tiene que escoger. Si la prueba, si la bendición te va a hacer llevar a ser más fuerte en Dios, o te va a sacar y alejar de Dios. Muchos han pasado al lado negativo porque no han sabido ver las cosas de una manera espiritual. ¿Están conmigo, familia? Yo escojo creer con todo el corazón que todo lo que hemos pasado este año es porque Dios quiere mantenernos salvos, porque Dios realmente nos ha bendecido. Dios nos bendice con sufrimiento para mantenernos salvos, porque el sufrimiento nos lleva a Dios, nos lleva a humillarnos, a arrepentirnos y estar un día con Él en el cielo. ¿Están conmigo, familia? Hoy tenemos que pensar diferente. Hoy tenemos que pensar diferente, porque el mundo piensa diferente a lo que Dios quiere que pensemos, a lo que la Biblia nos dice que tenemos que pensar. Y lo único que Dios quiere es que estemos un día con Él en el cielo. ¿Amén? ¿Están animados, familia? Realmente es entender lo que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas. Y al final, ¿qué pasó con Job? Dios le restituyó todo, pero el doble. El sufrimiento solo era algo para que él aprendiera y se mantuviera salvo. ¿Amén? Tercer y último punto. Bendecidos por el Espíritu para salvarnos de un problema mayor. ¿Qué quiere decir? Que Dios te va a dar un problema para salvarte de un problema mayor.
Hoy vamos a leer un poco de la historia de un hombre llamado José en Génesis. Y ya puedo ver la sonrisa en la cara de nuestro hermano Miguel, ¿amén? Ahora sí conoce a Miguel, este es su personaje favorito de la Biblia, ¿eh? Deberías cambiarle el nombre y todo. Ok, Dios te da un problema para resolver un problema mayor. Vamos a ir a Génesis 45. Génesis 45, y quiero dar un poco de contexto a lo que está pasando acá. Bueno, José era un hermano entre muchos y lamentablemente su papá tenía preferencias por José. ¿Qué pasa cuando un padre tiene preferencias por otro? Pues ¿qué pasa con los demás? Comienzan a crear sentimientos hacia ese que tiene preferencias, ¿ven? Por eso mi papá nos decía a cada uno de nosotros, yo lo hago más a usted, pero le decía lo mismo a otro. Entonces cuando nos juntábamos decía, pero nos ha dicho todos lo mismo. No es porque nos amaba igual, ¿eh? Pero el caso es que este hombre es vendido como esclavo a Egipto por sus hermanos. Él es injustamente vendido a Egipto. Él comienza a sufrir injustamente, lo cual realmente no es verdad, porque ningún sufrimiento es injusto, porque Dios está bajo todo eso en control. Pero ¿qué pasa? Él es llevado como esclavo y comienza a hacer las cosas tan bien que comienza a estar encargado de la casa de Potifar, que era un oficial muy grande en Egipto. Es increíble cómo él estaba haciendo las cosas bien, pero aparentemente este hombre era un hombre también apuesto, ¿verdad? Así como Miguel, no, eres tú. El caso es que comienza como la esposa de Potifar llega a él a seducirlo y él sale huyendo, ¿ven? Y esto es una increíble lección acerca de la pureza, ¿ven? Porque en el reino de Dios no hay campo ni espacio para la impureza. Porque en el reino de Dios no hay campo ni espacio para la pornografía y moralidad sexual. Y José entendía eso. En el reino de Dios hay campo y espacio para la pureza, para enamoramientos puros, para corazones puros y matrimonios puros. ¿Están conmigo, familia? Pero él no recibió aplausos por ser puro. No, Potifar lo mete a la casa. Otro sufrimiento injusto. Después de eso, él lo acepta y comienza a ser un buen preso. Tan bueno que comienza a destacar y llega a ser gobernador de Egipto también, ¿ven? Y en Génesis 45 es José el gobernador hablando con sus hermanos, quien lo habían vendido como esclavo en Egipto. ¿Están conmigo, familia? Sí. Versículo 4. No obstante, José insistió: acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió: yo soy José, el hermano de ustedes, a quienes vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años en la región está sufriendo de hambre, y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembra ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarle la vida de manera extraordinaria, y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Bendecidos por el Espíritu para salvarnos de un problema mayor. Acá había una gran hambre en todo Egipto, y si no fuera por José, que había llegado a Egipto a causa de sus hermanos que lo habían vendido como esclavo, ellos hubieran muerto todos. Él dice: no fueron ustedes que me mandaron acá. Pero José, ¿no recuerdas cómo ellos te secuestraron y te vendieron? Sí, él entendía eso, pero fue Dios quien lo había puesto ahí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vemos acá que Dios es soberano y está por encima de cualquiera de nuestros sufrimientos. Y cuando tú y yo entendemos que Dios nos está salvando de algo mucho mayor, es cuando podemos ver la soberanía y el amor de Dios en nuestra vida. José estaba pensando de una manera espiritual, y hoy la invitación es que tú y yo empecemos a ver de manera espiritual. Él dijo:
No se preocupen por lo que hicieron, porque no fueron ustedes. Fue Dios quien me puso acá. Fue Dios quien me dio bajito como esclavo. Fue Dios quien me puso en la cárcel. Yo entendía que fue Dios quien lo había puesto ahí. Hoy quiero que te preguntes, ¿cómo estás viendo tus sufrimientos? ¿Cómo los ve Dios? ¿Cómo los ve Jesús? ¿O cómo los ve el mundo? Muchos hermanos que tienen carros, ¿verdad? Que manejan, se quejan cuando los paran y los multan por ser completamente irresponsables. Y se quejan sin saber que Dios los estaba protegiendo de algo mayor. El accidente que hubiera podido pasar si no te hubieran parado por tu propio pecado. Dios lo permitió. Una enfermedad. Dios permite enfermedades en nuestras vidas. ¿Para qué? Porque si no lo hubiéramos tenido, no sabemos qué problema hubiéramos tenido. Todo el sufrimiento en Dios tiene un propósito bueno para nosotros. Y Dios nos bendice con pruebas y sufrimientos para salvarnos de un problema mayor. Y por eso sé que Dios nos ha dado tantas pruebas. Es porque Dios está con nosotros. Una bendición del Espíritu es eso. Amén. Familia, hoy el reto es ese. Y quiero que te preguntes, ¿cómo he estado viendo las bendiciones de Dios en mi vida? ¿Cómo he estado viendo realmente la vida? Porque cuando entendemos las cosas como lo entendió José, podemos sacar lo mejor de nosotros. Yo sé que todos los sufrimientos que he podido tener este año solo me han hecho acercarme más a Dios. Sé que todos los sufrimientos me han hecho entender que Dios es soberano por encima de mis planes. Porque Dios tiene mejores planes que nosotros. ¿Están conmigo, familia? Y hoy sería una bendición que Dios nos conceda ver esto de una manera espiritual. En conclusión, familia, este es el año de las bendiciones. Y cuando entendemos que Dios ha estado derramando bendiciones dentro de la iglesia, es cuando podemos ver que Dios está con nosotros. Hoy quiero invitarte a que veas las cosas como Dios las ve. Que ser bendecidos por el Espíritu significa luchas, sufrimientos para salvación de nosotros y de las personas a nuestro alrededor. Que significan que la forma en que tú y yo vamos a mantenernos firmes hasta el final y un día no estar sufriendo porque vamos a estar con Dios en el cielo. Amén. Y al final porque Dios nos está salvando de cosas, problemas aún mayores. Familia, vamos a pensar espiritualmente y que para Dios sea toda la gloria. Amén.